en el chat. Nosotros vamos a procurar si hay algunas que podamos ir resolviendo en el transcurso de la jornada y de no ser posible, ¿verdad? Vamos a hacérselas llegar a la licenciada Rosa para que ella nos ayude para resolver esas dudas y nosotros se las reenviamos, ¿verdad? No sé si hasta el momento está todo bien. ¿Sí me escucha? Sí. Se ¿Sí escucha me... bien, Gaby. Sí, Ok, se escucha bien. Muchas gracias. gracias, Sabrina. Gracias. Bien, entonces dando paso al programa, ¿verdad? Vamos a recibir al siguiente invitado, que es el doctor Leonel Pérez. Ustedes ya lo conocen. Él ha estado en otras jornadas educativas con nosotros acá en el diplomado, ¿verdad? Entonces le damos la bienvenida al doctor Leonel Pérez. Vamos a ver si me escucha por ahí. Hola, licenciada, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Bienvenido. Pues el tiempo Gracias. es suyo, ¿verdad? Le dejamos el espacio ahí para que pueda compartirnos su pantalla. Perfecto. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que todos estén bien. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la coinfección, ¿verdad? De VIH y TB. Algunas cosas las voy a tocar muy brevemente porque igual en las siguientes exposiciones que van en el transcurso del día, eso se va a profundizar como tal, ¿verdad? Entonces, ahí solo para que lo tengan en mente. Bueno, ¿se ve la pantalla? No, No, doctor, yo no la doctor, veo. hasta el momento no la logramos ver. Vamos a ver. Espera, vamos a ver. El video como que también se trabó, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Voy a reiniciarlo rápidamente. Ah, ahí está, ahí está. Hoy sí. Hoy sí la vemos bien, Hoy sí. doctor Sí, hoy Leonel. sí. Sí, hoy sí. Bueno, solo vamos a mover este icono de acá para tener una visión un poquito más plana. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre algunas generalidades como tal, un poquito de historia, posteriormente específicamente la interacción entre tuberculosis y VIH, con brevedad también algunas interacciones con algunos medicamentos, ¿verdad? Porque eso se va a abordar posteriormente. Y en cuanto también algunas interacciones entre antirretrovirales y antifímicos, ¿verdad? Todo eso solo para que estén al tanto. Muy bien. Bueno, entonces, tuberculosis, ¿verdad? Es una de las enfermedades más antiguas que existen en la humanidad. Todavía no se sabe si vino primero la tuberculosis, luego el humano, o el humano, luego la tuberculosis. Eso está sumamente está en debate. En cuanto a lo que es la terminología, ¿verdad? Viene de la palabra tuberculum latín, ¿verdad? Que significa una pequeña protuberancia o tumor pequeño, osis, que denota enfermedad. Los estudios, digamos, genéticos se estiman, ¿verdad? Que la Mycobacterium tiene una larga data de estar ya con nosotros, aproximadamente más de 70,000 años. Y la evidencia como tal se ha documentado a través de la historia, su afectación en el humano, y animal también, ¿verdad? En huesos de bisontes hace 17,500 años, en humanos hace 9,000 años, se ha documentado en momias egipcias, vea de la foto a mano inferior del lado izquierdo, ¿verdad? Con mal de Pot, igual en momias peruanas, afectación a nivel de la columna. Y tanto ha sido el grado que ha estado presente la tuberculosis con nosotros, que también forma parte de la cultura como tal. Entonces, acá una obra de arte por Rembrandt, ¿verdad? De 1634, que se conoce como Saskia, como la flora, como la diosa romana del verano, ¿verdad? De la fertilidad. Y ella es la esposa de Rembrandt. Y si pueden ver la fascia, es una fascia pálida, ¿verdad? Con pérdida de peso, tísica, ¿verdad? Se denotan eh, la presencia de una fascia, ¿verdad? De belleza como tal.
Entonces eso hay una alta sospecha que esta persona, ¿verdad?, estaba cursando con tuberculosis en ese momento. Acá otra obra de arte por parte de Sandro Botticelli, que se llama Nacimiento de Venus, de 1480. También digamos, la artista que posó para esta pintura también estaba cursando con tuberculosis. Tanto Saskia como la artista de Sandro Botticelli fallecieron de una edad muy temprana por tuberculosis. Y en algún momento también abarcó lo que era la política, ¿verdad?, del momento. Se le conoció como maldición del rey. En algún momento, muchas de las personas que estaban cursando con tuberculosis presentaban la manifestación extrapulmonar de escrófulos. Entonces, TB ganglionar. Entonces, eso lo aprovecharon la realeza de ese momento para poder apoyar lo que era la divinidad, ¿verdad?, de la realeza en ese momento. Entonces, realizaban ceremonias muy formales y llegaba el enfermo, se hablaba una oración y ponía su mano sobre la lesión. Y también se le daba también una moneda, ¿verdad?, digamos, de símbolo. Y con eso se quedaba con lo de la moneda. Y posteriormente se decía que había una resolución, ¿verdad?, del problema. Aunque la mayor parte de veces era autolimitado. Entonces, por eso se aprovecharon de eso, ¿verdad?, y lo dan como divinidad como tal. Y ya a inicios de los años 1900, y este fue en 1912, en la segunda inauguración de lo que fue la reunión de tuberculosis en España, se hace ya las primeras pautas, ¿verdad?, para poder combatir contra la tuberculosis, que ya era un problema ya a nivel mundial. Ahí pueden observar lo que fue el símbolo, lo que se toma como símbolo de tuberculosis, que es la cruz de laurel. Acá igual comparten, ¿verdad?, con lo que es el lazo de rojo, ¿verdad?, de VIH, y ambos, ¿verdad?, participan de un baile, ¿verdad?, dinámico en cuanto a la progresión de la enfermedad. Entonces podemos decir que entre las dos enfermedades dan lugar a una sindemia, y la sindemia es una convergencia entre dos o más enfermedades y actúan de forma sinérgica. Primero el VIH, o sea, si está la presencia de VIH o primero la tuberculosis, acelera cualquiera de las dos, y vamos a explicar algunos mecanismos de cómo lo hace. La tuberculosis y el VIH es un dúo letal. En el 2017, la OMS estimó, ¿verdad?, que había presencia de 10 millones de casos nuevos de tuberculosis, y estas se relacionaban en los, por cierto, relacionadas a VIH. Entre 20 y 40% de las personas mueren por SIDA, y la causa fue TB. Y la mayoría de eso, solo cuando hay estas muertes, solo se domina que murió de SIDA, sabiendo, ¿verdad?, de antemano que la mayor parte de esas sí fueron por causa por tuberculosis. El tamizaje aproximado del 90% de las personas con tuberculosis, es importante ese tamizaje porque está en la búsqueda activa para poder documentarla y tratarla a tiempo. Porque igual hay un alto porcentaje, ¿verdad?, que de estas personas que ya cursan con infección latente o activa, latente, van a desarrollar de forma activa en los años posteriores. Las Américas continúan siendo una región muy importante con infección, tanto por tuberculosis y VIH. En las Américas se estima unos 32,000 casos y una mortalidad de 6,000 personas en el 2015. Entonces, tuberculosis y VIH forman ese dúo dinámico. A nivel mundial, se documentan en el 2014 9.6 millones. Había un gran porcentaje de ellos, casi el 26%, que eran secundarios a tuberculosis MDR. Se documentaron en ese año 1.5 millones de personas, de muertes. Y en el transcurso, a nivel global, las áreas más afectadas es a nivel de Asia y India. Acá vean, según la OMS, para el 2016 está entre las primeras 10 causas de la tuberculosis, y esa barrita gris que ven ahí está relacionada con infección por VIH. Vean en el extremo aquí del lado derecho, ¿verdad? Igual la presencia de números de muertes por secundario a la coinfección, ¿verdad?, que es importante.
Y todo esto sale a relucir cuando inicia la pandemia de VIH-Sida a partir de los 80s. Se ve un desbordamiento, ¿verdad?, de casos nuevos cuando se empieza a documentar el VIH y se empieza a documentar un resurgimiento de la tuberculosis, ¿verdad?, en proporciones, ¿verdad?, elevadas. Vean aquí algunos datos de 5 años que fueron documentados en la unidad de atención integral nuestra, ¿verdad? Casi vean la barra del lado derecho, ¿verdad? La coinfección, la coinfección por VIH y tuberculosis es muy homogénea a través de los grupos etarios. Véanle la letalidad, ¿verdad?, de la coinfección que se puede tanto dar, tanto en las manifestaciones pulmonares como extrapulmonares. Entonces, ¿cuál es la influencia de VIH en tuberculosis? Promueve la progresión rápida de la TB. Esta puede estar iniciando la infección o esté latente. Aparte de esto, la transmisión de tuberculosis, ¿verdad?, que se puede, ¿verdad?, exacerbar, y tiene que estar uno estar pendiente en esa búsqueda activa en casos que se pueda, ¿verdad?, con alta de transmisión, aquellos que están viviendo con personas infectadas o en trabajo de alto riesgo. Y la presentación clínica se va a determinar dependiendo cómo está el estado de inmunosupresión de esa persona, según el conteo de CD4, y dependiendo de ese conteo de CD4, dependiendo de qué tan avanzado está esa enfermedad, va a determinar si esa enfermedad se va a quedar localizada o se va a diseminar. ¿Cuál es la influencia de tuberculosis sobre VIH? ¿Verdad? Igual ese sinergismo, ¿verdad? Ese sinergismo entre los dos ayuda a progresar rápidamente, ¿verdad? La tuberculosis al VIH, aumenta los niveles de replicación viral, hay un aumento de producción de algunos citoquinas, como ser el factor de necrosis de factor alfa. Y esto, si ustedes se recuerdan en las clases previas, cuando hubo lo de la inmunopatogénesis y síndrome de constitución inmunológica, existe una explosión exagerada de estas citoquinas, ¿verdad?, que pueden tener un doble filo, ¿verdad?, en el progreso de la enfermedad. Aumenta 3 veces la mortalidad cuando existe la coinfección de tuberculosis VIH. Existen estas presentaciones paucivacilares. Cuando hablamos de una infección paucivacilar, son aquellos pacientes que están inmunosupresos, ¿verdad?, severamente, y que las cargas o poblaciones bacilares nos pueden dar falsos negativos al momento de toma de muestras a nivel de esputo e incluso para GeneXpert. Y eso nos puede retrasar el diagnóstico y tratamiento en estos pacientes. Igual, cuando en estos tratos, vean, en este estado de inmunosupresión, nos da también presentaciones no típicas de tuberculosis, como veríamos en pacientes inmunocompetentes como tal, que uno debería estar pendiente. Entonces, ¿cuál es el impacto en cuanto a la progresión de la enfermedad? Si no hay presencia de VIH, ¿verdad?, entonces el 5%, ¿verdad?, progresa hacia la infección a enfermedad en un término de 2 años. Y el I menor, ¿verdad?, durante el transcurso del resto de su vida, ese que se va a transformar de infección a enfermedad, menos de un 5%. Vean cómo se duplica o triplica cuando ya existe la coinfección secundaria de VIH. De ese 5% puede llegar hasta un 10 a 15%. Del resto de su vida pasa de un 5% a un 30%. Entonces, dentro de todas las oportunistas que existen, que se pueden dar en un paciente con VIH, tuberculosis es una de las causas principales. Las presentaciones, ¿verdad?, tienen diferentes grados de presentación clínica, como mencionamos, tanto típicas como atípicas, y el diagnóstico en estos pacientes es clave para dar una terapéutica temprana y así disminuir el riesgo de mortalidad a largo plazo y evitar la transmisión. También es muy importante en pacientes que están cursando con tuberculosis latente, o sea, que aquellos que presentan alguna infección, ¿verdad?, y tienen ya con un paciente, ya con la coinfección del virus, aumenta de forma notoria, ¿verdad?, el riesgo de desarrollar enfermedad y elevada mortalidad. Solo algunos datos en cuanto a lo que es para recordatorio de tuberculosis.
es una bacteria gram positiva. No es que tiñe de forma débil, ¿verdad? Capta alguna de las tinciones, pero incluso hasta se le conoce como un fantasma a gram positivo, pero tiene una tendencia a teñir a esas características de un gram positivo. Tiene la característica de formación de micelio ramificado, bacilos filamentosos, puede afectar tanto humanos y animales. Engloba un grupo de micobacterias y todo este grupo de micobacterias comparten una secuencia de ADN hasta un 95%, pero todo ese complejo, ¿verdad? Se domina como complejo de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, podemos observar todos los participantes de este complejo, ¿verdad? Bovis, Africanum, Canetti, Microti, Pinnipedi, Caprae, y algunos afectan a algunos huéspedes muy específicos, ¿verdad? A cabras o a focas, o a roedores, y con el paso del tiempo se van documentando nuevos, como Sermungi, Orris y Suricate. En cuanto a lo que es la envoltura propiamente la micobacteria, está compuesta de 3 partes: cápsula, pared y una membrana plasmática. La cápsula provee una protección hacia lo que es su entorno, ¿verdad? Exterior. Lo que es digamos, la pared, ahí hay una presencia de peptolicanos que es casi 2 o 3 veces más que hay presencia de bacilos, en la presencia de los bacilos gram negativos, casi similar a lo que son los gram positivos. Y lo que es la membrana plasmática, ahí donde se encuentra uno de las moléculas que utilizamos para el diagnóstico, como ser el lipoarabino-manano. ¿Quiénes son aquellas personas que tienen que son mayor cantidad o expulsan mayor cantidad, ¿verdad? de bacilos? Pacientes, ¿verdad? Que tienen, tienen baciloscopías positivas y tienen presencia de cavidades. Aquellos pacientes que no están sin tratamiento, que están sin tratamiento como tal o no tienen respuesta al tratamiento. Y también se ha visto, ¿verdad? Que no solo se puede transmitir se aeroliza como tal, pero hay otros medios como se puede transmitir, como la leche pasteurizada, urogenital, por inoculación directa, en casos muy raros, pero por vía hematógena, como sea la vía transplacentaria, y también los riesgos propios de que conlleva con el trabajo en personal de salud, ¿verdad? La exposición con las muestras. Entonces, aquí en cuanto a lo del ciclo de vida y cómo va entrando el bacilo en el cuerpo, ¿verdad? En la primera interacción de bacilo es con la inmunidad innata. ¿Se recuerdan? La inmunidad innata es la primera línea de defensa que va en contra, ¿verdad? Del microorganismo. Y dentro de la inmunidad innata, dentro de las células que son importantes son los macrófagos. Los macrófagos tienen ciertas especializaciones en diferentes partes del cuerpo, pero sí son muy importantes al momento de contener un microorganismo, y también permite también la liberación de químicos para poder entonces alertar a otras células de defensa, ¿verdad? Que ya forman parte de la inmunidad adquirida. Y vamos a hablar un poquito más sobre lo que es una de las lesiones más importantes, o diría pantonomónicas, de que se encuentran en tuberculosis. Entonces, recuerden lo de la interacción de macrófagos, y ya vamos a hablar un poco sobre cómo se forma el granuloma. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Ante la situación que existe el bacilo, pues se circula dentro de los bacilos, ¿verdad? Y los trata de contener en medio, ¿verdad? Y ahí entonces empieza una producción de citoquinas y sustancias que son microbicidas para tratar de controlar la multiplicación y el esparcimiento propia del bacilo como tal. Cuando ya son lesiones ya de larga data, ¿verdad? Se forman calcificaciones como tal. La diseminación, ¿verdad? De la micobacteria puede ser por vía linfática o por vía hematógena. Y dentro de la histopatología, ¿verdad? El granuloma, hay actores muy importantes que forman, ¿verdad? El granuloma como tal. Ya mencioné los macrófagos. Los macrófagos se dan cuenta que por sí solos no les va muy bien, entonces lo que hacen que deciden entonces unirse, ¿verdad? Unir fuerzas, y entonces así forman las células gigantes, ¿verdad? Esos son entonces células gigantes que se encuentran en los granulomas, son entonces acumulaciones de macrófagos como tal, y entonces ven, como pueden observar ahí en la foto, varios núcleos, ¿verdad? De varios macrófagos que se han unido en una sola célula.
y se conocen entonces como células de Langhans. No nos confundamos entonces con células especializadas de macrófagos a nivel de piel que se conocen como Langerhans, que son dos cosas diferentes. También los macrófagos, aparte de las células gigantes, entonces forman entonces otra variante de macrófagos dentro del granuloma que se conocen como células epiteloides. Y le dicen epiteloides porque los núcleos se parecen mucho a las células epiteliales de la piel, ¿verdad? Vale la redundancia también, o como sandalias, ¿verdad? Son aplastadas los núcleos de estos macrófagos. Y se caracterizan que tienen la tendencia a hiperproducir la producción de ciertos químicos para poder entonces aglomerar las células de defensa hacia los bacilos. Entonces, el granuloma como tal, ¿verdad? Entonces recuerden, varios factores, varias células inmunes que tratan de redondear entonces la presencia de los bacilos de Mycobacterium. Ahí pueden ver células T, B, ¿verdad? Neutrófilos, NK. Vean ahí entonces la participación de las células T. Y ahí entonces uno de las células diana del VIH como tal. Cuando ya se compromete estas líneas de defensa a nivel del granuloma, permite entonces una infección latente o que está ahí contenida a esparcirse a otras partes del cuerpo. Y muy característico, entonces, dentro del granuloma hay presencia de necrosis gaseosa. Y eso es por la sobreproducción, ¿verdad? O biproducto de la destrucción de los bacilos, ¿verdad? Que por el ácido micólico como tal. Eso es muy característico. Entonces, necrosis gaseosa en un granuloma secundario a tuberculosis como tal. ¿Y por qué digo de tuberculosis específicamente? Porque existe, no solo tuberculosis causa granulomas, hay un sinfín de infecciones secundarias a hongos y causas de no infecciosas que pueden causar también granulomas. Veamos ahí neumonía atípica, citoplasmosis, coccidomicosis, Bartonella henselae, neoplasias y causas no infecciosas adicionales, sarcoidiosis y enfermedades reumáticas. O sea que eso hay que tenerlo en mente al momento de documentar un granuloma. Entonces, a nivel de granuloma hay una hiperproducción, como mencionamos, de las células epiteloides que mencionamos anteriormente, ¿verdad? De varios químicos, entre ellos interferón alfa, interleuquinas 4, 6 y el tumor necrosis alfa. Y el aspecto de queso, entonces, o lo gaseoso como tales, se debe a un exceso de ácido micólico. Vean ahí, entonces, para que se les quede, ¿verdad? Lo que son los granulomas y la presencia, entonces, de células multinucleadas, o sea, la conformación de varios macrófagos. Y entonces la tuberculosis, ¿verdad? Es una enfermedad que es multifacética, o sea, se puede presentar en un sinfín de formas a nivel del cuerpo. Vean aquí también datos de la unidad de atención nuestra, ¿verdad? De 5 años, del 2007 a 2012, la presencia de múltiples formas de tuberculosis, siendo la mayor predominante la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Y también dentro de las de mayor mortalidad, la TB meningia y miliar. Entonces, manifestaciones clínicas que se dan durante la coinfección de VIH, ¿verdad? Por tuberculosis, siempre buscar los síntomas constitucionales que ya conocemos. Fiebre, pero puede ser predominio nocturno, ¿verdad? O vespertino, puede haber pérdida de peso, puede haber tos, ¿verdad? Puede ser productiva, arriba de 2 semanas, sudoraciones, diaforesis, sudoraciones nocturnas. Ahí tienen, ¿verdad? Sensibilidad entre el 79 y especificidad del 50%. Entonces, las manifestaciones clínicas de tuberculosis, la forma que se va a diagnosticar tuberculosis en el contexto de un paciente inmunocompetente y un inmunosupreso son totalmente diferentes. Mencionamos que un paciente inmunosupreso va entonces a presentar síntomas atípicos. Un paciente inmunocompetente va a desarrollar de una forma, digamos, normal la evolución natural de la tuberculosis. Síntomas, entonces, síntomas del predominio de un paciente inmunocompetente, respiratorios, a diferencia de un paciente inmunosupreso que se disemina. La radiografía a nivel de radio de tórax, hay mayor tendencia a que un paciente inmunocompetente forme cavidades a diferencia de un paciente inmunosupreso que puede tener una placa normal.
el desarrollo tanto de diseminación afuera digamos, del pulmón se da con mayor probabilidad en un paciente CD4 positivo y menor de 200 CD4. Baciloscopías, hay una tendencia a que negativicen cuando tienen una inmunosupresión severa. ¿Se recuerdan cuál fue el término que utilicé cuando pasa esto? Que entonces son paucibacilares. En cuanto a las baciloscopías a nivel o documentar las baciloscopías con tinción de Sin-Linson-Quinion, ¿verdad? Si tomamos muestra como tal, hay mayor tendencia a documentarlas en un paciente VIH positivo, ¿verdad? Con conteos debajo de 200 CD4. Los cultivos, no hay ninguna diferencia entre si es inmunocompetente e inmunosupreso. Y los cultivos, cuando tomamos cultivos de micobacterias en sangre, ¿verdad? Hay una mayor tendencia en un paciente con menos de 200 CD4. Entonces, vean ahí, procesos cavitarios o un proceso natural de tuberculosis se va a dar entonces en pacientes inmunocompetentes. Radiografías que pueden ser normales o atípicas, como pueden observar ahí, ¿verdad? Que son ya un patrón ya miliar o diseminadas a nivel del cuerpo, se da entonces en pacientes inmunosupresos, ¿verdad? Cuando tienen una inmunosupresión avanzada. Vean ahí, pacientes con tuberculosis, inmunocompetentes, con cavitaciones y afectación apical. A diferencia entonces de patrones diseminados o incluso localizaciones atípicas, incluso a nivel basal en un paciente inmunosupreso. Entonces, un paciente inmunocompetente o un paciente CD4 positivo arriba de 200 tienen la tendencia a formar entonces cavernas. La caverna es un ámbito rico, ¿verdad? De oxígeno como tal, y ahí el bacilo se multiplica, ¿verdad? Sin ningún problema. Ven ahí entonces algunas características dentro de la cavidad. Existe una gran cantidad de bacilos, ¿verdad? La carga bacilífera es alta. Ahí el hecho que tenga una cavidad nos da lugar que ese bacilo se está multiplicando sin ningún tipo de control, y entre más se multiplica, existen entonces mutaciones, y las mutaciones entonces conllevan a la resistencia. Daña al parénquima pulmonar, o sea, puede fibrosarlo. Ahí el sistema inmunológico, ¿verdad? Sus defensas tienen cierta incapacidad para poder controlar los bacilos. El tratamiento, ¿verdad? Antifímico como tal nos cuesta un poco porque no penetra de forma correcta, ¿verdad? A nivel de la cavidad. Y aparte de eso, tiene también, si tiene un ámbito próspero para la micobacteria, también permite otros tipos de infecciones oportunistas, con mucha frecuencia el Aspergillus. Entonces, aquí podemos observar la presencia, ¿verdad? Un cuadro, ¿verdad? Que el descenso, ¿verdad? De incidencia de tuberculosis desde el momento que se inició el tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, hay una tendencia de incidencia, disminuye como tal. En cuanto a lo que es el tratamiento, al momento de implementar el tratamiento, sea antirretroviral o antifímico, va a disminuir entonces la mortalidad y va a haber entonces una disminución de infecciones oportunistas. Pero como estamos dando una gran cantidad de tratamiento, ¿verdad? Sea también para tuberculosis y para VIH, entonces ahí con esa gran cantidad de medicamentos pueden existir entonces una alta posibilidad de interacciones, de efectos adversos, y también de mala adherencia por parte del paciente. Bueno, entonces, déjenme ver, disculpen. En cuanto a las consideraciones del tratamiento en pacientes con VIH, recuerden entonces, es un cóctel de tabletas, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos que se dan, generalmente a nivel gastrointestinal o reacciones alérgicas, y una de las manifestaciones,
digamos, síndromes que se pueden desarrollar, que ya comentamos anteriormente, lo que era el síndrome de reconstitución inmunológica. Entonces, ¿cuándo iniciar tratamiento, verdad, de tuberculosis? ¿Cuándo iniciamos tratamiento antirretroviral para VIH? Idealmente, entonces, al momento del diagnóstico de tuberculosis, una paciente que documentamos que tenga tuberculosis con infectados, inicia tratamiento para TB sí o sí. Ahí no se escama, no se, existe ningún cambio para el tratamiento como tal. Ya vamos a hablar, solo ahí ya voy a dar, se va a dar lo que es las pautas que se dan. Y en cuanto a lo que es el tratamiento para VIH, recuerden que el momento que decidimos iniciar tratamiento antirretroviral debe ser el momento correcto, porque si lo iniciamos demasiado rápido, entonces existe el riesgo del síndrome de reconstitución inmunológica. Y aparte de eso, agreguemos otra variable. Recuerden que muchos de los componentes del tratamiento antifímico pudieran entonces también alterar los niveles de concentración del fármaco a nivel de la sangre, que vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el tratamiento antirretroviral, el inicio del tratamiento, era eso, el tratamiento antirretroviral como tal, en un paciente CD4 positivo se inicia sí o sí, independiente del conteo CD4. Esos son ya cambios ya recientes comparado a lo que pasaba antes, ¿verdad? Que era que habíamos que esperar que era si era menos de 500 o menos de 250. Eso dejó ya de ser algo del pasado. Independientemente se inicia el tratamiento antirretroviral siempre y cuando hagamos un tamizaje adecuado de infecciones oportunistas. Siempre tengan eso en mente. Todas las familias, ¿verdad? Que ya conocemos, algunos tienen mayor interacción sobre otros. Y a partir del 2005-2010 se iniciaron entonces varios estudios donde daban el fundamento para iniciar tratamiento cuando ya un paciente ya estaba con infección de tuberculosis, iniciarle tratamiento lo más rápido posible. En pacientes menos de 50 CD4 disminuía notablemente la mortalidad en ese paciente. Y aparte de eso, también daba otro punto importante. A partir de la segunda semana, cuarta semana, aguantar, ¿verdad? Dar ese tiempo de retraso para iniciar tratamiento antirretroviral, o sea, no iniciarlo de forma concomitante, ¿verdad? Porque entonces se observó en estos pacientes que si sí iniciaba tratamiento muy rápido antirretroviral, entonces tenía mayor riesgo de desarrollar síndrome de reconstitución inmunológica. Disculpen que un poquito hay problema ahí con la... Bueno, entonces, siempre prioridad, entonces, al momento, ¿verdad? De iniciar, al momento del diagnóstico, iniciar tratamiento de tuberculosis. La duración de tratamiento antifímico siempre se va a estipular según las guías, ¿verdad? Locales. Acá un paciente, ¿verdad? Sin una tuberculosis pura con infección por VIH, el promedio de tratamiento siempre va a ser, entonces, con 2 meses de tratamiento intensivo y 4 meses, ¿verdad? De tratamiento de continuación. Y es un tratamiento, ¿verdad? De forma diaria, supervisada. Y se me traba aquí la compu, disculpen. Muy bien. Bueno, entonces todo paciente con tuberculosis ya previamente, que ya se inició tratamiento, ¿verdad? Que no coincidimos en eso de que lo iniciamos muy temprano, independientemente del conteo de CD4, debe iniciar tratamiento antirretroviral. Siempre lo más antes posible, igual, porque recuerden el sinergismo entre ambas. Ahora, en cuanto en la clínica, el tratamiento, ¿verdad? De primera la línea, que ustedes ya conocerán, ¿verdad? Está compuesto de 3 antirretrovirales. El esquema de tenofovir, imtricitabina, dolutegravir,
y el otro de primera línea que utilizamos, tenofovir emtricitabina y efavirenz. Uno tiene un pro y otro sí tiene a favor. Ya veremos algunas interacciones. Aquí el protagonista, la rifampicina, porque la rifampicina, pongámoslo, que tiene una interacción muy importante a nivel del citocromo P450 a nivel hepático. Estas proteínas nos ayudan entonces a metabolizar, ¿verdad? Muchas de las sustancias que cruzan en nuestro cuerpo. Entonces, la rifampicina puede entonces darle ese empujón o meterles o darle ese turbo, ¿verdad? A un X medicamento que esté tomando concomitantemente, y entonces puede entonces reducir los niveles a nivel de sangre y entonces quedan a niveles subterapéuticos. Y en otras ocasiones puede enlentecer entonces la depuración de ese medicamento y puede entonces, ¿verdad?, que permanezca más tiempo de lo necesario. Y no olviden entonces que no solo estamos dando tratamiento antirretroviral en nuestros pacientes. Aparte de eso, están también tomando tratamiento probablemente con profilaxis primaria o secundaria, con trimetoprim, con fluconazol, ¿verdad? Que es algo que utilizamos con frecuencia. Están con tratamiento para infecciones oportunistas, probablemente en ese momento. Y también entonces tenemos que valorar si existe alguna interacción con los medicamentos que estamos dando, porque entonces de nada sirve, porque no vamos a tratar una, pero vamos a dejar de tratar la otra. Y no digamos en otras situaciones como tal, en pacientes que están con enfermedad convulsiva, digamos que hayan tenido alguna lesión, injuria secundaria o infección oportunista a nivel cerebral y que estén tomando tratamiento anticonvulsionante, puede disminuir también la fenitoína, ácido valproico, puede disminuir entonces a dosis subterapéuticas. Entonces, la rifampicina puede tener un efecto inductor o puede tener un efecto, ¿verdad?, inhibidor. El efecto inductor se puede tardar un promedio de una semana y el efecto, digamos, que enletece el proceso de metabolismo de cierta sustancia puede ser, ¿verdad?, inmediato o enlentecedor. Entonces, ¿en qué momento tiene el papel la rifampicina, que es inductor o acelera ese proceso, ¿verdad? Metaboliza o quema ese medicamento adicional. Entonces, ¿en qué familias antirretrovirales? Inhibidor de proteasas, inhibidores de transferasa diversa no nucleócidos, a nivel de maroviroc, y lo que son INSTI, como ser el prototipo, ¿verdad?, dolutegravir. Entonces, todo esto disminuye entonces, en esta familia disminuye entonces las concentraciones terapéuticas. Veamos, la interacción de rifampicina con tenofovir. Tenofovir disoproxil fumarato puede disminuir los niveles, pero no son tan notorios como ser con la tenofovir alafenamida fumarato, que eso puede disminuirlo a más del 34 o 35%, ¿verdad? Con el TAF hasta un 55%. O sea que es contraindicado utilizar TAF, ¿verdad?, con rifampicina. Pueden observar que no existe una interacción muy significativa como abacavir, emtricitabina, ¿verdad?, o la mibudina. Cuando hablamos de no nucleócidos, efavirenz lo respeta, o sea que es una opción que podemos utilizar, pero está contraindicado, ¿verdad?, y con nevirapina y etravarina, ¿verdad?, o repiridina, porque eso tiene un metabolismo a nivel hepático y puede entonces aumentar la hepatotoxicidad. Idealmente no combinarlo con inhibidores de proteasa, como ser el lopinavir, ritonavir, que utilizamos con mucha frecuencia. Si el caso fuera algo muy, muy necesario que no podemos omitir, entonces tenemos que evaluar entonces modificar la dosis. Vean ahí, cuando damos tratamiento con raltegravir, entonces, que es la dosis normal de 400 miligramos cada dosis, entonces duplicamos la dosis. Dolutegravir, también podemos duplicar la dosis, o sea, no es necesario omitirlas, pero también hay que tener en mente si existen insumos para poder hacer esos cambios. Si no tienen los insumos en las unidades de atención donde ustedes están o están en el hospital y no pueden hacer aplicación, preferir entonces cambiar de esquema. Igual, con los nuevos INSTIs, ¿verdad?, que se están introduciendo a nivel mundial, ¿verdad?, como el vectegravir, el cabotegravir intramuscular mensual, el beltegravir,
No se recomienda la administración o coadministración con rifampicina porque sí disminuye de forma notable los niveles terapéuticos de dichos antirretrovirales. Con el Maroviroc, cuando utilizamos Maroviroc conjunto con rifampicina, entonces duplicamos la dosis. Pero igual para que lleguemos a Maroviroc tenemos que entonces realizar, recuerden, todos los estudios a nivel de correceptores. En cuanto a interacciones con isoniazida, ¿verdad? Y otros antirretrovirales, toma importancia abacavir, didanosina ya está en desuso, ¿verdad? Pero la abacavir como tal puede aumentar los niveles, duplicar los niveles, ¿verdad? De abacavir, y idealmente no deben administrarse de forma simultánea, ¿verdad? Se deben entonces dar un intervalo de tiempo al momento de administración. Y cuando se administraba con dinadosina, ¿verdad? Aumentaba el riesgo con neuropatía, igual con una diferencia de tiempo, no administrarlo de forma, ¿verdad? Simultánea. Y cuando se administraba la pinacimida con dinadosina, entonces estas actúan a nivel de la enzima excidentina oxidasa y aumentaba el riesgo entonces de artralgias. Entonces, hemos ya hablado anteriormente de síndrome inflamatorio y constitución inmunológica. Entonces, recuerden que se puede dar, ¿verdad? Dos escenarios, ¿verdad? Recuerden que es un paciente que está inmunosupreso y que al momento de iniciar tratamiento antirretroviral va a despertar todas esas células de defensa, va a ser un despertar robusto, ¿verdad? Exagerado, y va a haber una sobreproducción, ¿verdad? De citoquinas inflamatorias que puede ser contraproducente, ¿verdad? Para el paciente. Entonces, los dos escenarios, desenmascarador y paradójico, ¿verdad? Recuerden que el desenmascarador es un paciente, ¿verdad? Que inicia el tratamiento antirretroviral sin haber tenido un tamizaje adecuado previo. Y entonces ya al momento de iniciar el tratamiento, este paciente deteriora clínicamente y se documenta una infección oportunista. Y en el paradójico, recuerden entonces un paciente que ya se documentó una infección oportunista, está recibiendo tratamiento, se decide iniciar ya después de un tiempo, iniciar tratamiento antirretroviral, pero a pesar del tiempo que se ha respetado, da un deterioro clínico, puede presentar fiebre, un paciente que tenga afección a nivel de adenopatías por Mycobacterium crecen, ¿verdad? Pueden supurar, se pueden formar abscesos en múltiples órganos, derrames, puede causar pericarditis, o sea, un sinfín, ¿verdad?, de complicaciones que se pueden dar, o a nivel del sistema nervioso central. Y en esos casos extremos o que puedan haber complicaciones extremas, se debe valorar entonces, como mencionamos en la clase última, el uso de esteroides. Y este proceso, ¿verdad?, de síndrome de constitución inmunológica puede ser que no sea de forma inmediata. Puede ser que el paciente ya lleva, ¿verdad?, con tratamiento 3 meses hasta 6 meses, o sea que es algo que tiene que estar en sus pautas de diagnóstico diferencial. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos, ¿verdad? En qué momento se puede iniciar, ¿verdad? Lo que es la infección cuando hay síndrome de constitución inmunológica. Ya hablamos sobre los mecanismos, ¿verdad? Una sobreproducción de citoquinas, también la destrucción del microorganismo por todo avalancha inmunológica sobre lo que está de microorganismos. La misma destrucción de dichos microorganismos liberan una serie de sustancias y antígenos que perpetúan esa reacción. Y hay algunas personas también, ¿verdad?, que tienen algún antecedente genético, ¿verdad?, que tienen ya una predisposición genética a desarrollar esta respuesta exagerada, pueden tener. ¿Cuáles son los factores predictivos para que desarrollen entonces, que pudieran, ¿verdad?, desarrollar el CIRI como tal, ¿verdad?, con conteos demasiados muy bajos, menos de 50 CD4. Recuerda que incluso hablamos en la clase previa, ¿verdad?, arriba de 50,000, 70,000 de carga viral, que son factores también que pueden predisponer el
el síndrome de reconstrucción inmunológica. El inicio muy rápido de TAR, o sea, recuerden, y se lo vuelvo a repetir, no hay ninguna urgencia de que, mire, ya lo documenté, documenté VIH y tengo que iniciar el tratamiento antirretroviral ya, ahorita, hoy. No, o sea, no hay urgencia. Primero, investiguen, tamicen, y si todo va saliendo negativo o no tiene datos o clínica de una infección oportunista, pues entonces valoren iniciar tratamiento de arreglo. Entonces, deterioro clínico. ¿Cómo se manifiesta ese deterioro clínico en Siri, verdad? Puede ser fiebre, ya mencionamos lo de adenopatías, mencionamos lo de la presencia de abscesos. Personas que tienen placas normales, entonces se pueden deteriorar nuevas lesiones, ¿verdad? A nivel de parénquima pulmonar, se pueden cavitar, ¿verdad? Pueden afectación a nivel de corazón, pero siempre y cuando hay también que valorar los diagnósticos diferenciales de un síndrome de reconstrucción inmunológica. Puede ser que sea alguna infección oportunista que no hemos, otra infección oportunista que no hemos documentado, puede ser que exista un fracaso del tratamiento de tuberculosis o exista también una reacción medicamentosa que permita entonces que nos pueda, digamos, jalarnos a la alfombra debajo de nuestros pies. Entonces, si debemos de entonces, si omitir o no tratamiento, ¿verdad? De tratamiento antirretroviral, ya una vez iniciado, ¿verdad? O omitir tratamiento antifímico, ¿verdad? No está recomendado y no debe interrumpirse. Si hay una afectación, ¿verdad? Secundario a Siri o un síndrome de reconstrucción inmunológica, ¿verdad? Complicada, entonces, como hemos comentado anteriormente, valorar el uso de esteroides, ¿verdad? Eso puede llegar hasta 6 semanas o más, y AINES. Muy importante lo que es la profilaxis para infección latente de tuberculosis. ¿Cuánto vamos de tiempo? Disculpen, que me pasé, yo creo. No. Bueno. En cuanto a profilaxis, sí o sí, ¿verdad? De darlo, ¿verdad? Y todo paciente con infección con VIH se debe, ¿verdad?, de iniciar profilaxis para tuberculosis latente. Recuerden que el riesgo, ¿verdad?, de que pase de infección a enfermedad aumenta de forma sustancial en un paciente, ¿verdad?, que está cursando con una coinfección hasta un 30%. Independientemente del grado de inmunosupresión o conteo de CD4, se debe iniciar dicha profilaxis. Existen varios esquemas que se pueden utilizar en países europeos o en Estados Unidos, pero el nuestro, ¿verdad?, es con isoniazida. Vean ahí el tiempo estipulado, ¿verdad? Y eso se da de una forma diaria y es muy importante siempre acompañarlo con B6 o peridoxina para evitar los efectos secundarios adversos a la isoniazida. La rifampicina, ¿verdad? Es de la misma familia de las rifamicinas, ¿verdad? Rifampicina, solo que es en cuanto si lo ponemos en inductores del sistema P450, rifampicina, ¿verdad? Sí va en primer lugar, rifampicina es un inductor moderador, o sea que no tiene un efecto tan importante, ¿verdad? Sobre otros medicamentos que se pueden estar utilizando de forma concomitante. Bueno, entonces, esto fue, digamos, lo que abarcaba lo que era, las manifestaciones, ¿verdad? Cuando se dan la coinfección de VIH y tuberculosis, ¿verdad? Y las interacciones que se deben tomar en cuenta cuando se utilizan, digamos, varios fármacos, que es, digamos, el escenario frecuente que van a estar enfrentándose ustedes de día a día cuando tengan estos casos. Igual cualquier duda o algo, pues ya saben que pudieran preguntar. Muchas gracias, doctor Leonel. Gracias. Gracias por su tiempo, ¿verdad? No sé si habrán algunas preguntas puntuales para el doctor Leonel Pérez. Sí, buenos días, tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, Marisol, cuéntanos. Buenos días a todos. Sí, doctor, yo solo quisiera saber, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una paciente con diagnóstico reciente de VIH, pero también en nuestro expediente dice que esta paciente recibió AQV? Entonces, el médico no sospecha un embarazo allí y entonces también nos da positivo para TB. Y entonces se empieza el tratamiento para TB.
Sí. ¿Cuáles serían los efectos en el feto? Porque algo pasó y la señora está embarazada. O sea, no hay, o sea, si existen, o sea, efectos que van a haber, pueden haber efectos sobre el bebé. Eso no lo podemos evitar, ¿verdad? Pero acá tenemos que evaluar entre beneficio y riesgo. En un paciente con embarazo, que está en un estado de embarazo, recuerden que igual está y si está coinfectada con VIH, tiene por parte de VIH tiene el efecto inmunosupresor, el mismo estado fisiológico del embarazo también tiene el problema, ¿verdad? Digamos, de inmunosupresión como tal, y todavía y agrémosle la micobacteria aparte de eso. Entonces, sí o sí, entonces se debe entonces iniciar tratamiento, ¿verdad? De la tuberculosis. Que puede haber efectos sobre el bebé, sí puede pasar, pero eso se le debe dar un buen plan ocasional a la mujer embarazada, porque el riesgo que tanto ella como el bebé fallezca si no se da tratamiento es alto. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta puntual, sino también pues les recordamos de que tenemos el chat ahí abierto, ¿verdad? Y tal vez molestamos al doctor Pérez unos minutitos más, ¿verdad? Para quedarnos ahí en el chat con algunas preguntas que tengan. Bien, si no hay más preguntas, entonces ahorita, aunque vamos un poquito atrasados, ¿verdad? En cuanto al tiempo, vamos a tomar 10 minutos de receso. Son las 9:35. A las 9:45 regresamos, ¿verdad? Para continuar con la jornada educativa. Le agradecemos al doctor Leonel, ¿verdad? Su tiempo, su paciencia, ¿verdad? Y a todos ustedes también. Gracias, doctor Leonel. Gracias. ¿Verdad? Cada uno por